El día de hoy salió el dato de la inflación en Estados Unidos del mes de mayo y rompió todas las expectativas. Los análisis y las predicciones de los bancos estadounidenses, de la propia Fed, de que se iba a desacelerar la inflación, bueno, pues quedaron hechos añicos y al contrario, la inflación aceleró. Llegó hasta el 8.68% en Estados Unidos, lo cual es la mayor inflación de los últimos, escúchenme ustedes, 40 años. Desde hace 40 años en Estados Unidos se llegaba a 8.68%, ya acercándonos al 9% de inflación, en algo que es verdaderamente extraordinario, ¿no? Revelando que Estados Unidos se encuentra en uno de los peores momentos económicos en la historia. Porque si bien efectivamente han recuperado el empleo perdido por la pandemia, que es lo que presume Joe Biden, lo cierto es que una muy alta inflación está sencillamente destruyendo el salario real de los ciudadanos estadounidenses, el poder adquisitivo. La inflación siempre es el peor, el indicador económico, macroeconómico más importante, sin lugar a dudas, mucho mayor que el crecimiento, porque con una alta inflación, pues ya no te alcanza para más cuando tienes determinado salario. Y la verdad es que evidentemente la inflación lo impulsa. El otro tema, las muy altas gasolinas que están llegando a los $5 por galón. Para ponerlo en comparación, cuando salió Trump del poder estaba en $1.50 el galón de gasolina, ahorita se encuentra en $5, imagínense, está triplicado el precio de la gasolina en Estados Unidos, con expectativas que siga subiendo más ahora que arranque el periodo de verano, y bueno, los estadounidenses usan muchísimo sus vehículos para trasladarse, y bueno, ya esperan esto, o sea, la verdad es que no hay expectativas que baje la gasolina, porque sencillamente, estacionalmente, se utiliza mucho más gasolina en los próximos meses. Y entonces y además es la consecuencia de una alta inflación de esta masiva impresión de dólares que tomó la Fed para rescatar a bancos, a grandes corporativos al inicio de la pandemia. ¿Se acuerdan? Rescató a medio mundo, imprimió billones de dólares de efectivo y ahora, bueno, con tantos dólares se disparó la inflación y bueno, la única forma que pueda frenar esta inflación, ya no que baje, sino que se frene, es la Fed subiendo la tasa de interés, algo que tenía años que no ha hecho, estaba muy cercano al 0% o 0% la tasa de interés, y bueno, aumentando la tasa de interés, evidentemente se hace más caro todavía, ¿no? El precio del dinero y el crédito también se hace mucho más caro, se baja el consumo y bueno, le llega a Estados Unidos, pues, ¿qué? ¿Quieren más inflación o agarrar recesión? Porque no hay de otra sopa. La verdad es que esto ha tumbado a las bolsas de todo el mundo, no únicamente Wall Street, y también evidentemente ha devaluado el dólar y las cosas pues se van a poner todavía mucho, pero mucho peor para Estados Unidos. Bueno, estimado, nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y se acaba de dar una noticia que hizo que todas las bolsas de Estados Unidos se colapsaran. El S&P 500 se colapsó menos 2.34%, Dow Jones menos 2.13%, Nasdaq menos 3.10%. Esta es una verdadera caída fuerte para las bolsas. Inclusive se llevó al Russell 2000 y los bonos de gobierno de Estados Unidos también se vendieron e hicieron que su yielding se disparara a 3.16. Esto está haciendo que tiemble todo Estados Unidos porque el sistema se está colapsando. Y Aaron, ¿qué es lo que está causando esta gran caída? Pues el día de hoy se dieron los números de la inflación en Estados Unidos. Y lamentablemente la inflación sigue yéndose a la alza. Y es que se tenía previsto que la inflación habría subido a 8.3% anualmente. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues se subió hasta un 8.6%. Nadie se esperaba que iba a subir tanto. ¿Y qué significa esta inflación, Aaron? ¿En qué me afecta a mí, yo ciudadano, que la inflación suba? Pues la inflación es básicamente la forma en que un ciudadano pierde su poder adquisitivo. O sea, si tú tienes una moneda fiduciaria de algún banco central, ya sea el peso mexicano, el peso argentino, el dólar estadounidense o el dólar canadiense, la inflación hace que para ti todo sea más caro si mantienes esta moneda. Y por ejemplo, esta es el histórico del poder adquisitivo del dólar. Desde que inició el dólar, su poder adquisitivo ha ido a la baja, a la baja, a la baja y cada mes lleva yéndose a la baja. Entre más inflación tengamos, más a la baja va el poder adquisitivo. ¿Y por qué es tan relevante el día de hoy que esta inflación se haya dado a la alza?
Pues el detalle es que la siguiente semana la Reserva Federal se va a juntar. Se va a juntar el 14 y el 15 y aquí es donde van a empezar a hablar en cómo aumentar más las tasas de interés. ¿Qué significa que suban las tasas de interés? Significa que hacen que los préstamos sean más caros. Entonces, si tú tienes una tarjeta de crédito, por ejemplo, te van a subir tu interés, con esta intención de que no gastes tanto porque vas a tener que estar pagando más interés en la tarjeta. Al momento de que no gastas, lo que estarían haciendo en la práctica es destruir la demanda, y si se destruye la demanda, si no se gasta, entonces la inflación tiende a bajar. Y para ser honestos, tenemos que también ver la inflación núcleo. Esta es la estadística que le gusta ver a la Reserva Federal para saber cómo va la inflación. Desde mi punto de vista es una bobería porque realmente esto no afecta o no afecta tanto. Importa más la inflación y más que nada el aumento de costo a los productores. Pero les voy a explicar qué es esta inflación núcleo. La inflación núcleo no es más que el precio, el conglomerado, el promedio de distintos productos que se utilizan, pero se evitan sacar los precios de artículos que sean volátiles. ¿Como cuáles? Como por ejemplo los energéticos, ya sea la gasolina, el diésel o también los alimentos. No los toman en cuenta. Toman en cuenta cualquier otra cosa, como pueden ser por ejemplo un celular, una playera, un carro. Esto se toma en cuenta para la inflación núcleo. Si se aumenta la inflación núcleo, significa que la inflación como tal está subiendo. El problema es que actualmente en Estados Unidos ya empezó a haber una baja, una destrucción de la demanda. La gente ya no está gastando tanto porque ya no tiene dinero, porque el gobierno ya no le está dando dinero. Entonces la gente está gastando sus tarjetas de créditos y esta es la fuente del nuevo gasto. Entonces esto lo que va a generar es que la gente se termine endeudando para poder mantener su estilo de vida y parecería que Estados Unidos estaría creciendo en su producto bruto, pero es todo a través de la deuda de las personas. Entonces, para mí esta inflación no vale. La que sí vale sería esta, que es la inflación que toma en cuenta todo lo que gastas y se fue a la alza. Se esperaba que fuera a irse a 8.3. Al momento de irse a la alza, va a obligar a la Reserva Federal a ser más agresiva, entre comillas, porque siendo sinceros, no tienen muchas opciones, no pueden hacer mucho, no pueden subir las tasas de interés porque Estados Unidos se encuentra sobreendeudado. Entonces, si suben las tasas de interés de más, lo único que van a hacer es que Estados Unidos se vaya a la bancarrota más rápidamente. Pero también tienen otro problema. Si no hace nada, entonces la inflación seguiría subiéndose. Y es por eso que la Reserva Federal está intentando subir las tasas de interés. Pero como les digo, si vemos cómo le ha ido a la Reserva Federal, nunca ha logrado alcanzar a subir las tasas de interés sin causar una recesión. Y cada vez que lo intenta, termina teniendo recesión. Actualmente, el Producto Bruto de Estados Unidos, el primer trimestre ya había marcado que tenía un decrecimiento del menos 1.4% y este trimestre ya va a la baja en un 0.9%. Significa que Estados Unidos está tan solo 0.9% de entrar en lo que se conoce como recesión técnica, que significa que Estados Unidos estaría decayendo. Pero si tomamos en cuenta la inflación, aunque sea la inflación real, aunque sea la inflación que le gusta ver a la Reserva Federal y lo restamos del crecimiento de los Estados Unidos por mes, nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos lleva ya algún tiempo en recesión. Hay que restarlo y Estados Unidos estaría en recesión con un promedio de menos 5% desde hace algunos meses, casi desde la segunda mitad del año pasado. Y esto se ve reflejado en que se empieza a desacelerar la economía. Pero lo peligroso de la situación actual es que Estados Unidos está en un fenómeno que se llama estanflación. Por un lado, no está produciendo, no está creciendo. Pero por el otro, los precios siguen aumentando. Y esos precios están aumentando porque los alimentos y los energéticos están aumentando, aunque la economía se esté deteniendo. Eso es sumamente peligroso porque la Reserva Federal no va a poder romper el paradigma. Por un lado, si quiere pelear la recesión que se va a empezar a vivir, va a tener que bajar las tasas de interés y empezar a imprimir más dinero e inyectarlo a la economía, lo que aceleraría la economía y tendríamos mayor inflación y posiblemente una hiperinflación. Pero entonces, si sube las tasas de interés, lo que ocasionaría sería una recesión más fuerte para pelear contra la inflación, pero esto podría bien hacer o crear una depresión, como la Gran Depresión que sufrió ya Estados Unidos. De ese estilo es el evento que podríamos estar viviendo. Entonces la Reserva Federal tiene dos sopas, una sopa amarga y una sopa agria.
ninguna de las dos va a ser una sopa dulce y los que vamos a tener que pasar por esto vamos a ser todos nosotros los ciudadanos que vamos a tener que navegar por estas aguas. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo me despido, los veo el día de mañana, cuídense, bye.